El sol sobre Dry Creek no era una fuente de luz, sino un veredicto pesado presionando las calles polvorientas. Era mediodía en 1885, y el calor distorsionaba el horizonte, haciendo que las construcciones de madera envejecida parecieran esqueletos temblorosos. Elena caminaba pegada a las paredes, buscando una sombra que no existía, sus botas levantando pequeñas nubes de tierra roja que se aferraban al dobladillo de su vestido gastado. Un pañuelo de lana gruesa cubría el lado izquierdo de su rostro, sofocando su piel, una barrera de tela entre su verdad y la crueldad del mundo. Ella sentía las miradas de los habitantes como toques físicos, quemando a través de la tela. El silencio caía por donde quiera que ella pasaba, sustituido solo por el susurro audible y cortante del juicio ajeno. Apretaba una cesta vacía contra su pecho, con los nudillos blancos, preparándose para el inevitable rechazo que la aguardaba en el mostrador del almacén general. Dentro del almacén, el aire estaba estancado, oliendo a granos viejos y tabaco rancio. La señora Hatcher estaba detrás del mostrador, con la postura rígida como una vara, los ojos estrechándose en el momento en que Elena cruzó el umbral. La mujer mayor no esperó a que Elena hablara o presentara sus monedas, simplemente señaló con un dedo manicurado hacia la puerta, un gesto de despido absoluto. Elena se congeló, la vergüenza subiendo caliente a su garganta, chocando con la necesidad desesperada de harina para alimentar a su hermana. Bajó la cabeza, y el pañuelo se deslizó solo una fracción, lo suficiente para revelar el borde irregular y plateado de la carne cerca de su sien. La señora Hatcher jadeó teatralmente, cubriéndose la boca como si presenciara un pecado mortal. «No servimos a los de tu especie aquí», siseó Hatcher, su voz cortando el aire húmedo. «Asustas a la gente decente. Ve a cubrir ese horror a otro lugar». Elena retrocedió, las campanas de la puerta tocando un adiós burlón mientras tropezaba de vuelta a la calle Segadora. Ella no lloró. Las lágrimas eran un lujo que había agotado hace años, cuando el dolor era fresco y la sangre aún estaba caliente. Ahora, solo había un dolor frío y hueco en su pecho, un vacío donde su dignidad solía residir. Ella ajustó el pañuelo con manos temblorosas, tirando de él con más fuerza hasta casi asfixiarse, intentando borrarse a sí misma de la existencia. El rechazo no era solo por la harina, era la confirmación de su miedo más profundo, el de que ella era un monstruo en un mundo que adoraba a las muñecas de porcelana. Se apoyó en un poste para amarrar caballos, la respiración saliendo en suspiros cortos e irregulares, luchando contra las ganas de correr hacia el desierto y nunca más volver, mientras los murmullos crecían alrededor. Al otro lado de la calle, en la sombra del establo, un hombre observaba la escena con ojos duros y oscuros como el pedernal. Caleb no se unió al coro de susurros. Estaba apoyado en una viga, con los brazos cruzados sobre un pecho lo suficientemente ancho como para domar a un semental salvaje. Estaba cubierto por el polvo del rancho Iron Will, su presencia comandando un tipo diferente de silencio, uno de miedo, no de juicio. Observó a Elena recomponerse, no con la fragilidad de una víctima, sino con la tensión rígida de un soldado reagrupándose. La vio caminar hacia el muelle de carga donde una carreta de entrega había volcado una caja de herramientas de hierro pesado. Mientras los hombres debatían cómo levantarla, Elena, necesitando una moneda, dobló las rodillas. Agarró la madera áspera, sus músculos estirándose bajo la tela fina de la manga, y levantó la caja con un sonido gutural de esfuerzo puro. El golpe de la caja al chocar contra la cubierta silenció a los hombres que reían. Elena se limpió la frente, manchándose la cara de suciedad, el pecho jadeando por el esfuerzo que había avergonzado a los espectadores ociosos. Miró hacia arriba, esperando una moneda por el trabajo, pero recibió solo miradas aturdidas y resentidas. Antes de que el capataz pudiera echarla por su audacia, una bota pesada pisó las tablas de madera. Caleb se elevó sobre ella, bloqueando el sol fuerte. No miró el pañuelo ni los ojos aterrorizados que espiaban detrás de él. Miró sus manos, rojas, en carne viva y temblando de adrenalina. «Levantas peso como un hombre que quiere comer», dijo él, su voz un estruendo bajo que vibró en el suelo. No era un cumplido, era una evaluación de utilidad. «Mi carreta está cargada. El camino al rancho es largo. Necesito manos que no se rompan. ¿Puedes trabajar o solo sabes exhibirte?» Elena miró al ranchero, su corazón martillando contra las costillas como un pájaro atrapado en una jaula. Ella sabía quién era Caleb. Todos lo sabían.
Era el recluso de Iron Will, un hombre que trataba las reglas sociales de la ciudad con la misma indiferencia que mostraba al clima. Ir con él significaba suicidio social, una ruptura final con cualquier esperanza de aceptación en Dry Creek. Pero, mirando más allá de él, vio a la señora Hatcher observando desde la ventana, con una mirada de victoria presuntuosa en el rostro. El estómago de Elena rugió, un recordatorio afilado de la despensa vacía en casa y de los ojos expectantes de su hermana. El miedo era un compañero constante, pero el hambre era un maestro cruel. Enderezó la columna, ignorando la manera en que sus rodillas amenazaban con ceder. «Puedo trabajar», susurró roncamente. «Puedo trabajar más que cualquier hombre que tenga, siempre que el pago sea plata y no promesas». Caleb asintió una sola vez, corto, aceptando la transacción sin un destello de emoción visible. Hizo un gesto hacia la carreta cargada de suministros, los caballos golpeando los cascos impacientemente en el polvo. Elena subió, rechazando la mano medio ofrecida de él, impulsándose hacia el asiento de madera dura, con una determinación que hizo temblar levemente las cejas de él. Cuando la carreta avanzó, las ruedas chirriando contra la grava, la ciudad de Dry Creek pareció contener la respiración colectiva. El susurro comenzó bajo y subió a un siseo. La bestia marcada se va con el bruto. Elena mantuvo los ojos fijos en el horizonte, el pañuelo tremolando violentamente en el viento, amenazando con exponer su rostro. Se sentía como una prisionera siendo transferida a una sentencia más dura. Pero, a medida que los edificios desaparecían detrás de ellos, el peso sofocante del juicio de la ciudad comenzó a disiparse, sustituido por la apertura aterradora de las llanuras salvajes. El viaje hacia Iron Will los llevó a través de un paisaje que reflejaba la geografía del alma de Elena, quemada, irregular y despiadadamente dura. El silencio entre ellos era espeso, llenado solo por el clopeo rítmico de los cascos y el chirrido de los arneses de cuero. Caleb conducía con una competencia fácil, sus ojos examinando los matorrales en busca de amenazas, ignorando completamente su presencia a su lado. Para Elena, este aislamiento era tanto un alivio como un nuevo terror. Allí no había espejos, ni escaparates de tiendas para capturar su reflejo, ni vecinos susurrando. Solo estaba el cielo vasto e indiferente, y el hombre a su lado que parecía esculpido en el mismo granito que los acantilados. Ella le robó una mirada, notando las cicatrices en sus propios dedos, la manera en que su piel estaba curtida por los elementos. Él era un hombre que sobrevivía, y por primera vez se preguntó si la supervivencia era un idioma que ambos hablaban. El rancho emergió del polvo como una fortaleza construida contra el apocalipsis. Iron Will no era la propiedad de un caballero, era un complejo extenso de madera oscura, cercas reforzadas y estructuras de piedra funcionales diseñadas para resistir tormentas y asedios. El aire allí olía diferente, más agudo, impregnado de salvia, sudor de caballo y el sabor metálico de la tierra removida. Cuando la carreta pasó bajo el portón principal, Elena vio la realidad de su nueva vida. Hombres marcaban ganado a la distancia, el humo subiendo en columnas gruesas. No había parterres de flores, ni persianas pintadas, solo la maquinaria cruda de la producción. Caleb tiró de las riendas, deteniendo la carreta frente a la casa principal, una estructura que parecía tan solitaria e imponente como su dueño. «Baja», ordenó él, no sin gentileza, pero con la expectativa de obediencia inmediata. «Tu prueba comienza ahora. La casa necesita cuidados, los animales necesitan...» Pienso... Elena bajó, sus botas hundiéndose en el suelo que pronto conocería íntimamente. Llevó sus pocas pertenencias a la casa principal, que estaba fría y oscura, un contraste gritante con el brillo cegador de afuera. El interior era austero, masculino y cubierto por el polvo del abandono. En el pasillo, encontró un gran espejo ornamentado, una reliquia de un pasado más suave, tal vez dejado por una mujer que huyó hace mucho tiempo. Elena se congeló, confrontada por su propio reflejo. El pañuelo se había deslizado durante el paseo, exponiendo la cresta morada e irregular de la cicatriz que mapeaba su tragedia. Su instinto fue retroceder, cubrirla inmediatamente, su mano volando hacia el rostro en un espasmo de vergüenza. Miró a su alrededor rápidamente, aterrorizada de que Caleb hubiera visto su lado monstruo, su corazón latiendo un ritmo frenético contra las costillas, esperando la revocación sumaria de su empleo. Pero Caleb estaba parado en la puerta, un saco de granos en el
hombro, observándola fijamente. No se estremeció, no jadeó. Sus ojos siguieron el movimiento de la mano de ella cubriendo la cicatriz, y su expresión se endureció, no con asco, sino con impaciencia cruda. Al polvo no le importa tu apariencia, y al ganado tampoco, dijo él, pasando junto a ella para vaciar el grano en la cocina. Si gastas la mitad de tu energía escondiendo tu cara, te quedará solo la mitad para el trabajo, y yo pagué por la mujer entera. Se giró para mirarla, bloqueándola. Luz, su mirada desafiándola a bajar la mano. Era una apuesta, una invitación brutal a dejar de actuar para una audiencia inexistente. Elena se quedó allí, la mano temblando sobre la mejilla, atrapada entre la seguridad de la oscuridad y la demanda aterradora de la luz. Queremos saber de ti, desde dónde nos ves, coméntalo y suscríbete para más historias. Los primeros días en el rancho Iron Will fueron una lección brutal sobre la persistencia de la materia contra la voluntad humana. La casa principal, descuidada por años, era un mausoleo de polvo y silencio que Elena atacaba con escobas y trapos mojados antes del amanecer. Cada rincón limpio revelaba la madera noble por debajo de la suciedad, una belleza escondida que parecía burlarse de su propia condición de ocultamiento perpetuo. Sus músculos, desacostumbrados a ese tipo específico de tortura doméstica y rural, gritaban en protesta con cada cubo de agua cargado del pozo. Caleb raramente era visto durante el día. Era una silueta, distante a caballo, una fuerza de la naturaleza que movía ganado y reparaba cercas con una eficiencia mecánica. Elena trabajaba a la sombra de esa fuerza, agradecida por la distancia, pues el aislamiento era el único bálsamo que conocía para la herida abierta que era su autoimagen. La soledad, sin embargo, traía consigo el eco de las voces de las que intentaba escapar, especialmente el recuerdo de su hermana, Lila, que permanecía en la ciudad. Elena separaba meticulosamente cada moneda que Caleb le pagaba al final de la semana, colocándolas en un sobre de papel pardo destinado a Dry Creek. Era un sacrificio silencioso, una penitencia autoimpuesta por una culpa que no lograba nombrar, pero sentía profundamente. Lila, con su belleza inmaculada y sonrisa fácil, era todo lo que Elena no podía ser, y sostener esa perfección parecía ser el único propósito restante para la chica de la cicatriz. Mientras sellaba el sobre con manos callosas y agrietadas por el jabón fuerte, Elena imaginaba a su hermana recibiendo el dinero, tal vez con un suspiro de alivio, pero ciertamente sin un pensamiento para el dolor que lo había ganado. Caleb, aunque distante, no era ciego. Sus ojos oscuros registraban cada cambio en su dominio, incluyendo a la mujer que ahora rondaba sus pasillos. La observaba cuando ella pensaba estar sola, notando no la cicatriz que ella escondía obsesivamente, sino la manera en que cargaba leña sin pedir ayuda a los peones. Había una tenacidad en ella que él reconocía, una negativa obstinada a doblarse bajo el peso del mundo que reflejaba la suya propia. Una tarde, la encontró luchando para mover un barril de lluvia que había rodado durante el viento. Se detuvo, la mano flotando sobre el lazo en su cinturón, debatiendo si debía intervenir. Antes de que él pudiera moverse, ella afianzó los pies en el barro, soltó un gruñido bajo y apalancó el peso sola. Él retiró la mano, un respeto reacio floreciendo donde antes había solo necesidad pragmática. La rutina del rancho estaba puntuada por momentos de belleza cruda que tomaban a Elena desprevenida, rompiendo sus defensas cuidadosamente construidas. En una mañana de martes, encontró un potro recién nacido atrapado en una maraña de arbustos espinosos cerca del arroyo. La criatura temblaba, los ojos grandes y húmedos llenos de un terror puro que Elena conocía íntimamente. Sin pensar en el pañuelo o en el barro, se arrodilló, susurrando palabras de consuelo que nunca le habían sido dichas a ella. Sus manos, generalmente cerradas en puños de defensa, se convirtieron en instrumentos de gentileza quirúrgica mientras liberaba al animal. Caleb, pasando a caballo, se detuvo para observar la escena. Vio la ternura que ella escondía bajo la armadura de aspereza, y por primera vez se dio cuenta de que su dureza era una costra, no el núcleo. A pesar de esos momentos de tregua, la tensión en el rancho aumentaba como la presión antes de una tormenta eléctrica de verano. Los otros trabajadores, hombres rudos, que veían la belleza como la única utilidad de una mujer, trataban a Elena con un desdén silencioso y venenoso. Escupían en el suelo cuando ella pasaba, murmurando supersticiones sobre marcas del diablo y mala suerte traída por mujeres rotas. Elena absorbía el odio como una esponja vieja, manteniendo la cabeza baja y el pañuelo apretado,
negándose a darles la satisfacción de una reacción. Pero el odio es una criatura hambrienta, y su silencio solo alimentaba la audacia de ellos. Una noche, encontró su comida volcada en la tierra, una advertencia clara de que ella era una intrusa no deseada en aquel mundo de hombres. Caleb encontró el plato sucio antes que ella, y la temperatura en la cocina bajó 10 grados cuando él entró esa noche. No hizo grandes discursos sobre igualdad o justicia, eso no era propio de él. En cambio, sirvió una nueva porción del estofado humeante y lo puso en la mesa, acercando una silla para sí mismo frente al lugar de ella. El sonido de la silla, arrastrándose en la madera, fue como un disparo de cañón en el silencio de la casa. «Siéntate», ordenó él, no mirándola a ella, sino al cuchillo que limpiaba con un trapo. «Quien trabaja en mi tierra come en mi mesa, y quien desperdicia comida en mi rancho duerme con los cerdos». Eso fue resuelto. Elena se sentó, temblorosa, dándose cuenta de que, por primera vez en años, alguien había usado su fuerza para protegerla, no para herirla. El calor de agosto trajo consigo una sequedad que transformó la hierba en estopa lista para arder, dejando los ánimos tan inflamables como la vegetación. El aire tremolaba sobre el suelo, distorsionando la visión y acortando la paciencia de los hombres y de los animales. Elena fue enviada al corral principal para llevar agua a los caballos, una tarea simple que se convertiría en su primera gran prueba de fuego. Un toro reproductor, una bestia masiva de músculos negros y temperamento asesino, estaba siendo transferido de piquete. El animal sintió el olor a miedo o tal vez solo el calor opresivo, y con un bramido que sacudió el suelo, reventó la cuerda de contención. El caos estalló instantáneamente. Hombres gritaban y corrían hacia las cercas, abandonando la dignidad a cambio de la seguridad. Elena estaba en el camino directo de la bestia, con solo un cubo de madera pesada entre ella y una tonelada de furia desgobernada. El instinto le gritó que corriera, que se escondiera como siempre había hecho, pero algo dentro de ella, tal vez el recuerdo de lobos y sangre en la nieve, clavó sus pies en el lugar. Huir no la salvaría, nunca la había salvado. Sus ojos se fijaron en los del animal, y en vez de retroceder, golpeó el cubo contra la cerca con toda su fuerza, soltando un grito gutural que rasgó su garganta. El sonido metálico y la agresión inesperada hicieron que el toro vacilara por una fracción de segundo, confundido por aquella presa que no actuaba como presa. Fue tiempo suficiente. Aprovechando la vacilación de la bestia, Elena corrió, no para alejarse, sino lateralmente, hacia el portón del brete que estaba oscilando abierto. El toro giró, sus cuernos cortando el aire donde ella había estado un segundo antes, y embistió nuevamente. Elena se lanzó contra la madera pesada del portón, golpeando el pestillo de hierro en el momento exacto en que el animal chocó contra las tablas. El impacto la arrojó hacia atrás, cayendo en el polvo sofocante, el hombro latiendo violentamente. El pañuelo, suelto por la violencia del movimiento, cayó sobre sus hombros, exponiendo su rostro al sol despiadado y a los hombres que ahora espiaban, avergonzados, desde lo alto de las cercas. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por la respiración pesada del toro al otro lado de la madera. Caleb bajó de la cerca desde donde había observado todo, sus botas levantando polvo mientras caminaba hacia ella con pasos largos y decididos. No miró al toro. Sus ojos estaban fijos en la mujer caída en la tierra. Extendió la mano, una oferta, silenciosa que cargaba más peso que cualquier palabra. Elena miró su mano, luego su propio rostro expuesto, esperando el retroceso, el asco. Pero Caleb solo esperó, la mano firme como roca. La mayoría de los hombres habría corrido, dijo él, su voz cortando el silencio estupefacto del patio. Tienes más hierro en la columna que la mitad de este condado. Elena tomó su mano, y él la levantó, no como a una dama frágil, sino como a un camarada de armas. Esa noche, la barrera invisible entre ellos comenzó a disolverse, sustituida por una curiosidad cautelosa y dolorosa. Caleb la encontró en el porche, limpiando un rasguño feo en el brazo, resultado del encuentro con el portón. Trajo un botiquín, una caja de lata abollada que olía a alcohol y árnica. Sin pedir permiso, tomó el brazo de ella, sus dedos callosos tocando la piel con una delicadeza sorprendente. Mientras limpiaba la sangre, sus ojos subieron a la cicatriz en el rostro de ella, ahora parcialmente visible a la luz tenue de la linterna. No fueron coyotes, afirmó él, no como una pregunta, sino como una deducción. Un coyote muerde y corre. Eso fue algo que quería matar y falló.
Elena se estremeció, no de frío, sino de la desnudez de ser vista tan profundamente. «Lobos», susurró ella, la palabra saliendo arañada, cargada con el peso de un invierno antiguo. Yo tenía 12 años. Mi hermana tenía 6. La querían a ella porque era pequeña. No lo permití. Caleb detuvo el movimiento de la mano, absorbiendo la información, recontextualizando a la mujer frente a él. La cicatriz no era una marca de vergüenza, era un mapa de sacrificio, una prueba de que ella había puesto la vida de otro por encima de su propia belleza y seguridad. «Entonces no la escondas», dijo él, volviendo a vendar el brazo de ella. «Los soldados usan medallas por menos valentía que eso». La frase quedó suspendida en el aire nocturno, desafiando toda la lógica que Elena había usado para sobrevivir hasta entonces. La vida en el rancho continuó, pero la dinámica había cambiado irrevocablemente. Elena ya no era la sirvienta invisible, sino una presencia vital. Comenzó a caminar con la cabeza un poco más alta, el pañuelo un poco más flojo, probando la seguridad de aquel nuevo territorio emocional. Caleb la incluyó en las discusiones sobre el ganado y en las decisiones sobre suministros, valorando su perspectiva pragmática que muchas veces faltaba a sus capataces. Sin embargo, el mundo exterior no estaba listo para dejarlos en paz. Rumores de la ciudad llegaban como viento malo, historias distorsionadas sobre la bruja y el salvaje, alimentando el resentimiento de los que no podían tolerar la libertad ajena. La tensión externa crecía a medida que la interna disminuía, creando un equilibrio peligroso. La prueba final de su asociación vino bajo el manto de la luna nueva, cuando la oscuridad en el desierto es tan espesa que puede tocarse. El ladrido frenético de los perros guardianes rasgó el sueño de Elena, seguido por el estallido inconfundible de madera rompiéndose. Cuatreros, oportunistas que sabían que el rancho estaba aislado, habían decidido probar suerte. Elena no se escondió debajo de la cama. Corrió hacia el pasillo, encontrando a Caleb ya armado, con el rifle Winchester brillando en la penumbra. Él la miró, vio la determinación fría en sus ojos y, en lugar de mandarla de vuelta a la habitación, señaló hacia el segundo rifle en el armario de armas. «¿Sabes usar esto?», preguntó él, la urgencia tiñendo su voz. «Aprendí a disparar antes de aprender a leer», respondió Elena, el peso familiar del arma de acero y nogal trayendo una calma helada a sus venas. Se posicionaron en las ventanas opuestas, defendiendo la casa como una unidad sincronizada. Cuando las sombras comenzaron a moverse en el patio, intentando incendiar el granero, Elena no dudó. Respiró hondo, alineó la mira y disparó. El tiro levantó polvo a los pies de un intruso que sostenía una antorcha, haciéndolo soltar el fuego y retroceder en pánico. No fue un tiro para matar, sino para dominar, una demostración de control preciso que impactó a los atacantes. Caleb disparó desde el otro lado, y el fuego cruzado creó una barrera impenetrable alrededor de la casa. El tiroteo fue breve y violento, terminando con el sonido de caballos galopando lejos, derrotados por la resistencia inesperada. El olor a pólvora quemada llenaba la sala de estar, mezclándose con la adrenalina que pulsaba en el aire. Caleb bajó el arma y miró a Elena a través del humo a su lado. Ella estaba parada junto a la ventana, el rifle humeante en la mano, el pañuelo caído en el suelo, olvidado en el calor de la batalla. La cicatriz brillaba a la luz de la luna, lívida y real, parte integral de la guerrera que acababa de defender su hogar. Caleb cruzó la sala, deteniéndose frente a ella, la respiración aún acelerada. No veía a una víctima, veía a un igual, una compañera forjada en el mismo fuego que él. «No volverán», dijo Caleb, su voz ronca de emoción contenida. Esperaban encontrar víctimas fáciles, no una fortaleza. Se agachó y recogió el pañuelo del suelo. Por un momento terrible, Elena pensó que él se lo devolvería, que le pediría que se cubriera de nuevo ahora que el peligro había pasado. Pero Caleb dobló la tela lentamente, con una deliberación casi ceremonial, y lo puso sobre la mesa, lejos de ella. «El festival de las ciudades en 2 días», dijo él, sosteniendo la mirada de ella con una intensidad que quemaba. «Todos los años. Lo ignoro. Este año quiero ir, y quiero que vayas conmigo, no como empleada. Y por Dios, sin ese maldito trapo». Elena miró el pañuelo doblado, luego el rostro de Caleb, y sintió el mundo girar bajo sus pies. La invitación no era solo para una fiesta, era una declaración de guerra contra Dry Creek y contra sus propios demonios. Ir significaba entrar en la boca del lobo, exponer su fealdad a la luz despiadada de los candelabros
y a los ojos crueles de la señora Hatcher y de su propia hermana. El miedo subió como bilis, instintivo y avasallador, gritándole que rechazara, que se quedara segura en las sombras del rancho. Pero luego miró sus propias manos, aún sosteniendo el rifle, manos que habían salvado vidas, levantado peso y defendido un hogar. La antigua vergüenza chocó con el orgullo nuevo, y por primera vez en su vida, la vergüenza perdió. Levantó la barbilla, sintiendo el aire fresco de la noche tocar la piel sensible de la cicatriz. Una sensación extraña y liberadora. «Van a mirar», dijo ella, la voz firme a pesar del temblor en sus piernas. «Van a susurrar y señalar. Van a intentar destruirnos con palabras, Caleb». Él dio un paso adelante, disminuyendo la distancia entre ellos hasta que ella pudo sentir el calor irradiando de su cuerpo. «Deja que miren», respondió él, una sonrisa feroz y lupina curvando sus labios. «Deja que vean lo que es la fuerza de verdad. Pasé la vida construyendo cercas para mantener a la gente afuera. Creo que es hora de derribar algunas y mostrarles quién manda realmente en este valle». El sol de la mañana siguiente nació sobre un mundo diferente. El rancho ya no era solo un lugar de trabajo, era un santuario compartido. Elena y Caleb se prepararon para el viaje a la ciudad no con la alegría frívola de juerguistas, sino con la gravedad solemne de generales marchando a la batalla. Eligió su mejor vestido, simple y azul oscuro, y se cepilló el cabello hacia atrás, dejando el lado izquierdo de su rostro completamente desnudo. Al mirarse en el espejo del pasillo, vio la cicatriz no como una falla, sino como Caleb la había descrito. Una medalla. El miedo todavía estaba allí. Un pasajero no deseado, pero ya no estaba al mando. Caleb la esperaba en la carreta, vestido con un traje negro que parecía extraño en su estructura robusta, pero que le confería una dignidad letal. El viaje a Dry Creek fue silencioso, pero no el silencio tenso de su llegada. Era un silencio de complicidad, de un secreto compartido entre dos supervivientes. A medida que los tejados de la ciudad aparecían en el horizonte, la ansiedad de Elena aumentó, su corazón latiendo contra las costillas como un martillo. Podía ver las luces del salón comunitario, oír la música débil flotando en el viento. Cada instinto de autopreservación le gritaba que diera media vuelta, que se cubriera la cara, que desapareciera. Pero entonces miró a Caleb, que conducía con la cabeza erguida, desafiando el horizonte. Él sintió su mirada, se giró y extendió la Gisenoandais, mano vendada. La misma tela de su pañuelo, ahora protegiendo la mano de él. Era un símbolo, una promesa física de que ella no entraría en esa arena sola. El carruaje se detuvo frente al salón iluminado. La música se detuvo momentáneamente cuando bajaron. La presencia del recluso Caleb y de la chica marcada, creando una onda de choque inmediata. Elena respiró hondo el aire polvoriento de la noche, sintiendo el peso de las miradas convergiendo sobre ella como buitres. Pero esta vez no tenía una cesta para apretar o un pañuelo para tirar. Solo tenía la mano de Caleb, cálida y firme en la base de su espalda, empujándola suavemente hacia adelante, hacia la luz, hacia el fuego, hacia la redención o hacia la ruina. La puerta se abrió, y la luz dorada se derramó sobre ellos, iluminando cada línea, cada defecto y cada verdad. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La entrada al salón comunal de Dry Creek fue como caminar contra una pared física de sonido y calor que se desintegró instantáneamente en un silencio sepulcral. El violín, que gemía una melodía animada, murió en el aire con un chirrido disonante cuando el arco del músico se detuvo, congelado por la visión en la puerta. Cientos de cabezas se giraron al unísono, un mar de rostros sudorosos y ruborizados por el alcohol que ahora palidecían o se contorsionaban en expresiones de puro shock. Elena sintió el impacto de aquellos ojos como si fueran alfileres, perforando su piel expuesta. El lado izquierdo de su rostro, desnudo por primera vez en una década, parecía arder bajo la luz cruda de las linternas de queroseno colgadas en las vigas. Cada murmullo cesó, dejando solo el sonido de su propia respiración irregular y el latido distante de su corazón aterrorizado, resonando en sus oídos. Elena luchó contra el impulso visceral de levantar la mano y cubrir la cicatriz, un reflejo condicionado grabado en sus huesos por años de vergüenza. Sus dedos se contrajeron al lado del cuerpo, buscando la tela de un pañuelo que ya no estaba allí. El aire en el salón era espeso, oliendo a aserrín, tabaco barato y el perfume empalagoso de las damas de la sociedad, un aroma que siempre significó exclusión para ella.
Sintió que sus rodillas flaqueaban, la gravedad del rechazo social amenazando con aplastarla allí mismo, en el umbral de la puerta. Pero entonces, sintió la mano de Caleb en la base de su espalda. No un toque posesivo, sino un pilar de hierro, sosteniendo una estructura a punto de colapsar. El calor de su palma quemaba a través de la tela del vestido, recordándole que ella ya no era la niña solitaria en el callejón. Caleb no se detuvo. La guió hacia adentro con pasos lentos y deliberados, sus botas resonando en el suelo de madera con una autoridad que desafiaba cualquier objeción. Mantenía la cabeza erguida, sus ojos oscuros barriendo la multitud con un desprecio frío, retando a cualquier hombre a pronunciar una palabra insultante. Para él, la sala no estaba llena de jueces, sino de fantasmas irrelevantes. Sentía el temblor en el cuerpo de Elena y apretó ligeramente su hombro, un código silencioso que decía: «Estoy aquí». Caminaron por el pasillo central que la multitud había abierto instintivamente, como el mar rojo partiéndose no por milagro, sino por miedo a la fuerza bruta que emanaba del ranchero. La tensión era tan alta que podría encender un fósforo rasgado en el aire estancado. En el centro del salón, rodeada de admiradores y aduladores, estaba Lila, la hermana de Elena. La belleza de Lila era inmaculada, perfecta como una muñeca de escaparate, sin un solo rasguño para contar su historia. Cuando sus ojos se encontraron con los de Elena, la sonrisa de porcelana se hizo añicos, sustituida por una mezcla horrorosa de vergüenza y pánico. Lila miró la cicatriz expuesta, luego a las personas alrededor, aterrorizada de que la monstruosidad de su hermana manchara su propia reputación cuidadosamente pulida. Dio un paso adelante, no para abrazar, sino con la postura rígida de quien intenta contener un daño. La traición brilló en los ojos de Lila antes incluso de que hablara. Un cuchillo emocional más afilado que cualquier garra de lobo, cortando el último hilo de esperanza que Elena tenía de aceptación familiar. Fue la señora Hatcher, sin embargo, quien rompió el estancamiento. La matrona surgió de la multitud como un buque de guerra, sus faldas de seda crujiendo con indignación moral. Se posicionó directamente en el camino de Caleb y Elena, bloqueando su avance con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos gélidos. En sus manos, sostenía algo que parecía inofensivo, pero que cargaba el peso de una sentencia. Un velo de encaje blanco, delicado y sofocante. «Caleb, querido», comenzó ella, su voz goteando un veneno dulce diseñado para humillar bajo el disfraz de caridad. «Seguramente no te diste cuenta de que la pobre chica perdió su vendaje. No podemos tener a los niños viendo tal tragedia, ¿verdad? La decencia exige que cubramos ciertas infelicidades por el bien de todos». El salón contuvo la respiración. La oferta del velo no era un regalo, era una mordaza. La señora Hatcher extendió la tela hacia Elena, y el objeto parecía pulsar con la promesa de invisibilidad segura. Por un segundo agonizante, Elena quiso tomarlo. El velo representaba el regreso a la sombra, al lugar donde nadie miraba, donde el dolor era privado y el juicio era silencioso. Su mano comenzó a levantarse, temblando, lista para aceptar la vergüenza de vuelta, lista para pedir disculpas por existir de una forma que ofendía la sensibilidad de aquellas personas. La cicatriz en su rostro latía, reaccionando a la humillación como si fuera una herida fresca, y lágrimas calientes de impotencia picaron sus ojos, amenazando con desbordarse y sellar su derrota pública ante la ciudad entera. Pero antes de que los dedos de Elena pudieran tocar el encaje de la rendición, una mano grande y callosa interceptó el Imometsinchenom. Movimiento en el aire. Caleb agarró el velo, no con violencia, sino con una firmeza absoluta. Miró la tela delicada en su mano áspera, un contraste visual entre la falsedad de la ciudad y la verdad del rancho. Alrededor de su propia mano, todavía estaba enrollado el viejo pañuelo de Elena, ahora sucio de trabajo y honor, sirviendo como un vendaje para su herida. Miró del encaje inútil al rostro estupefacto de la señora Hatcher, y luego a Lila, que se encogía detrás de la matrona. El silencio en el salón se volvió ensordecedor, cada alma esperando ver si el salvaje atacaría. Caleb no atacó, hizo algo peor. Sonrió. ¿Decencia? La voz de Caleb retumbó, baja y clara, alcanzando cada rincón oscuro del salón sin que él necesitara gritar. Soltó el velo, dejándolo caer al suelo sucio, donde aterrizó como una bandera de rendición enemiga. Ustedes hablan de decencia mientras dejan que una mujer cargue el mundo a sus espaldas y la juzgan por la marca que eso dejó. Se giró lentamente, encarando
a los hombres que se habían reído de Elena en el almacén, a las mujeres que habían desviado la mirada. No estaba defendiendo a una víctima, estaba presentando una reina a campesinos ciegos. La ira en su voz era fría, controlada y devastadora. Tomó la mano de Elena, entrelazando sus dedos marcados con los de ella, elevándola para que todos vieran la unión de sus fuerzas. Caleb se volvió hacia Elena, ignorando a la multitud, creando un santuario de intimidad en medio del caos público. Levantó la otra mano y, con una ternura que hizo que el corazón de Elena se detuviera, trazó la línea irregular de la cicatriz con el pulgar. Ellos ven algo roto porque solo conocen la perfección frágil de las cosas que nunca fueron probadas, dijo él, lo suficientemente alto para ser escuchado, pero hablando solo para ella. Sus ojos estaban fijos en los de ella, exigiendo que ella creyera en él, que ella creyera en sí misma. Esta marca dice que luchaste con la muerte y venciste, Elena. Es la firma de tu coraje. Hizo una pausa, y sus siguientes palabras cayeron como martillos de oro sobre el yunque del alma de ella. Yo no cubro el oro, declaró Caleb, su voz vibrando con una convicción inquebrantable. Y yo nunca, jamás, cubriré tu coraje para proteger la debilidad de los ojos de ellos. La frase quedó suspendida en el aire, transformando la atmósfera instantáneamente. La vergüenza que la señora Hatcher intentó proyectar rebotó, golpeando a la multitud con la fuerza de un espejo girado. Los hombres bajaron la vista hacia sus botas. Las mujeres se movieron incómodamente con sus abanicos. La definición de belleza en la sala acababa de ser reescrita, no por decreto, sino por la verdad innegable de aquel momento. Elena sintió el peso del mundo evaporarse de sus hombros, sustituido por una ligereza vertiginosa. La cicatriz no desapareció, pero el poder que tenía de herirla desapareció completamente. Elena miró a Lila, y por primera vez no vio a la hermana perfecta que envidiaba, sino a una mujer pequeña y aterrorizada, atrapada en una jaula de expectativas que ella misma había ayudado a construir. La belleza de Lila parecía de repente vacía, una cáscara sin historia, mientras que la propia Elena se sentía llena de una sustancia nueva e indestructible. Levantó la barbilla, exponiendo la cicatriz a la luz, ya no como un desafío defensivo, sino con la indiferencia serena de quien conoce su valor. Apretó la mano de Caleb, anclándose en aquella nueva realidad. Ella no necesitaba el perdón de aquellas personas. Eran ellos quienes necesitaban una lección sobre lo que significaba ser humano. La libertad no vino de huir, sino de quedarse quieta y ser vista. «Toca», ordenó Caleb al músico, sin desviar la mirada de Elena. El violinista, tembloroso y pálido, levantó el arco apresuradamente y comenzó un vals lento, vacilante al principio, pero ganando cuerpo a medida que el silencio aturdido de la sala se transformaba en una audiencia cautiva. Caleb puso la mano en su cintura, atrayéndola hacia sí, ignorando el protocolo rígido que exigía distancia decente entre cuerpos. Allí, en medio del salón que debería haber sido el lugar de su ejecución social, Elena encontró su escenario. Ella puso la mano en su hombro, sintiendo el músculo sólido bajo el saco, y dio el primer paso. No bailaban para la multitud, bailaban a pesar de ella. El movimiento del vals era un diálogo sin palabras, una continuación de la conversación que comenzó en el corral con el toro y en la noche del tiroteo. Caleb guiaba con la misma seguridad con que lidiaba con caballos salvajes, pero con una reverencia que él nunca había mostrado a nada vivo. Elena, que siempre había caminado encorvada para esconder su rostro, descubrió que su cuerpo sabía ser majestuoso. Ella giraba en sus brazos, la falda azul arremolinándose, y con cada vuelta, el salón y sus habitantes mezquinos se convertían en una mancha indistinta de colores y formas sin importancia. El único foco nítido era el rostro de Caleb, el hombre que había mirado al abismo de sus cicatrices y había visto solo la luz que brillaba en el fondo. Mientras bailaban, la señora Hatcher retrocedió hacia las sombras, derrotada no por un insulto, sino por la irrelevancia absoluta de su juicio. El poder del prejuicio reside en la aceptación de la víctima de su propia inferioridad. En el momento en que Elena rechazó ese papel, el arma de la sociedad se deshizo en polvo. La gente observaba, hipnotizada, incapaz de desviar la mirada de 1900. Aquella exhibición de dignidad cruda. Había una belleza en la escena que dolía, una autenticidad que faltaba en sus propias vidas pulidas y seguras. Algunas parejas más jóvenes, tocadas por la bravura del momento,
Comenzaron a entrar tímidamente en la pista de baile, pero mantuvieron una distancia respetuosa, como satélites orbitando un sol recién nacido. Cerca de una de las ventanas altas del salón, Elena vio su reflejo en el vidrio oscuro de la noche. Por un breve momento, la imagen la sorprendió. Esperaba ver a la chica de la cicatriz, la criatura asustada y rota. En cambio, vio a una mujer erguida, fuerte, en los brazos de un hombre que la miraba como si ella fuera la única fuente de agua en el desierto. La línea plateada en su rostro brillaba en el reflejo, pero ya no parecía una grieta en la losa. Parecía un río corriendo a través de un paisaje, una característica geográfica de su alma. Ella sonrió a su reflejo, una sonrisa genuina que transformó su rostro, y la cicatriz se movió con la expresión, integrándose finalmente a su identidad. La música comenzó a disminuir, llegando a las notas finales melancólicas. Pero Caleb y Elena no pararon inmediatamente. Permanecieron en el centro del salón, inmersos en la gravedad que habían creado. No hubo aplausos, la situación era demasiado profunda para palmas educadas. Solo un silencio reverente que había sustituido el desprecio inicial. Elena soltó la mano del hombro de Caleb y miró a su alrededor. Vio los rostros ahora, humanizados por la sorpresa. Vio la envidia en los ojos de Lila, vio la confusión en los hombres. No sintió ira, ni triunfo vengativo. Sintió solo una paz inmensa y la certeza absoluta de que aquel lugar no tenía nada más que ofrecer que ella quisiera. «Vamos a casa», le susurró a Caleb, la palabra casa cargando un peso nuevo. Ya no era el lugar donde se escondía, sino el lugar donde vivía. Caleb asintió, sus ojos brillando con orgullo feroz. Le ofreció el brazo, y ella lo aceptó, no como un apoyo necesario, sino como una asociación elegida. Se giraron hacia la salida, dando la espalda a la fiesta, a la sociedad, a las reglas que habían intentado sofocarlos. La caminata hasta la puerta fue una procesión de victoria. Nadie se atrevió a ofrecer un velo. Nadie susurró. Habían conquistado el derecho más difícil de todos, el derecho de ser ellos mismos sin pedir permiso. Al cruzar el umbral hacia la noche fresca del desierto, el sonido de la puerta cerrándose detrás de ellos fue el punto final de su vida antigua. El aire afuera estaba limpio, libre del olor a perfume rancio e hipocresía. Las estrellas cubrían el cielo de Dry Creek como polvo de diamante, indiferentes y eternas. Caleb la ayudó a subir a la carreta, y el toque de sus manos fue electrizante, una promesa del futuro que les aguardaba. Elena miró hacia atrás una última vez, hacia la luz amarilla que se filtraba por las ventanas del salón, y sintió una pena distante por los que se quedaron allí dentro, atrapados en sus jaulas de perfección sin cicatrices. Se tocó el propio rostro, sintiendo la textura de la piel, y respiró hondo, lista para lo que viniera después. El viaje de regreso al rancho Iron Wheel estuvo envuelto en un silencio que no tenía nada que ver con el vacío, sino con una plenitud vibrante. El camino oscuro, que antes parecía un túnel de aislamiento para Elena, ahora se extendía como una alfombra de bienvenida bajo la luz de la luna plateada. El chirrido de las ruedas de la carreta sonaba como una canción de cuna rítmica, arrullando el agotamiento emocional de una batalla ganada sin armas. Caleb mantenía las riendas flojas, confiando en que los caballos conocían el camino a casa, permitiéndose mirar a Elena con una frecuencia que antes habría evitado. Ella no se encogía bajo su mirada. Al contrario, inclinaba la cabeza hacia atrás, bebiendo el viento nocturno, dejando que el aire frío acariciara la piel que había pasado la vida escondiendo, sintiéndose, por primera vez, parte de la vastedad indómita y hermosa del mundo. Cuando las puertas del rancho surgieron en la oscuridad, ya no parecían las barreras de una prisión o los muros de una fortaleza defensiva, sino los límites de un santuario sagrado. El olor a salvia y tierra húmeda los saludó, un aroma familiar que ahora significaba pertenencia absoluta. Caleb detuvo la carreta frente a la casa principal, y el silencio del desierto fue roto solo por el ulular distante de una lechuza, un sonido que antes parecía solitario y ahora sonaba como una bendición de paz. Él bajó y rodeó la carreta para ayudarla, pero Elena ya estaba de pie, sus pies tocando el suelo con una firmeza posesiva. Este no era solo el lugar donde ella trabajaba para sobrevivir, era la tierra donde había renacido. Caminaron lado a lado hasta el porche, sin prisa, saboreando la libertad de estar lejos de los ojos juzgadores de la ciudad. Al entrar en la casa, la oscuridad del pasillo se disipó cuando Caleb encendió una lámpara de aceite. La llama,
dorada empujando las sombras hacia las esquinas. La luz cayó sobre el gran espejo ornamentado en el vestíbulo, el mismo objeto que había sido el escenario de su vergüenza el primer día. Elena se detuvo frente a él. Esta vez no hubo retroceso, ni manos volando para cubrirse la cara. Miró su propio reflejo, estudiando a la mujer que la miraba de vuelta. El vestido azul estaba polvoriento en el dobladillo, el cabello levemente despeinado por el viento, y la cicatriz corría por su piel como un río de determinación. No vio fealdad, vio la historia de una superviviente que se negó a morir, una narrativa escrita en carne que probaba su resiliencia ante dientes de lobo y lenguas de víboras. Caleb se detuvo detrás de ella, su imagen reflejada en el vidrio como una sombra protectora y sólida. Observó su encuentro consigo misma en el espejo, respetando el momento sagrado de aceptación. Lentamente, levantó la mano y tocó el hombro de ella, sus dedos cálidos transmitiendo una promesa silenciosa de continuidad. ¿Ves lo que yo veo ahora?, preguntó él, su voz ronca reverberando en el pequeño espacio. No hay nada que arreglar, Elena. Nunca lo hubo. La frase deshizo el último nudo de tensión en el pecho de ella. Ella se giró hacia él, dando la espalda al espejo y al pasado que éste representaba. Allí, en la penumbra de la casa que ellos defendían juntos, la intimidad floreció, no como un acto de deseo desesperado, sino como el reconocimiento tranquilo de dos almas que encontraron su puerto seguro. La mañana siguiente trajo una luz límpida y dorada que bañó el rancho con una promesa de renovación. Elena despertó antes que Caleb, moviéndose por la casa con una ligereza que sus pasos nunca habían conocido. Fue a la cocina, preparando el café fuerte mientras el sol pintaba el suelo de madera con rectángulos de luz. No había prisa, ni el miedo paralizante de ser vista por los trabajadores a través de la ventana. Cuando salió al porche, taza en mano, los peones ya estaban reunidos cerca del corral, preparando los caballos. La conversación cesó cuando la vieron, pero no hubo el silencio desdeñoso de antes. Uno a uno, se tocaron el ala de sus sombreros en saludo, un gesto simple de respeto rural, reservado solo para aquellos que probaron su valor en la tierra dura. Caleb se unió a ella en el porche momentos después, abotonándose la camisa de trabajo, sus ojos barriendo la propiedad con la satisfacción de un hombre que finalmente tiene todo lo que necesita. Se detuvo a su lado, apoyando los codos en la barandilla de madera, y observó la actividad abajo. Vio cómo los hombres la miraban, no como una curiosidad o una aberración, sino como la señora de Iron Will. La transformación no había sido solo interna. Ella había remodelado la jerarquía social de aquel pequeño universo. El capataz necesita las órdenes para el rebaño del norte, dijo Caleb, volviéndose hacia ella con una media sonrisa desafiante. ¿Crees que deben ir a los pastos altos o quedarse en el valle? Él no la estaba probando. Estaba consultando a su socia, validando su voz en las decisiones que moldeaban el futuro de ellos. Elena miró el horizonte, donde las montañas púrpuras tocaban el cielo azul pálido, y sintió la responsabilidad a sentarse cómodamente en sus hombros. El valle está seco, respondió ella con autoridad tranquila, conociendo la tierra tan bien como conocía sus propias manos. Mándalos a los pastos altos. El agua es mejor allá arriba. Caleb asintió, aceptando el juicio de ella, sin vacilación, y bajó los escalones para transmitir la orden. Mientras él se alejaba, Elena notó un pedazo de tela atrapado en un clavo en la columna del porche. Era su viejo pañuelo, aquel que había servido de escudo por tantos años, y luego como vendaje para Caleb. El viento lo hacía tremolar como una bandera olvidada de una guerra terminada. Ella lo tomó, sintiendo la textura gastada de la lana entre los dedos. No lo quemó, ni lo tiró con desprecio. En cambio, caminó hacia el pequeño jardín de hierbas que había comenzado a cultivar tímidamente cerca de la cocina. Una planta de tomate joven estaba creciendo torcida, luchando contra el viento, necesitando soporte. Con movimientos prácticos y sin ceremonia, Elena rasgó el pañuelo en tiras y usó la tela para amarrar la planta a una estaca firme. El objeto de su vergüenza fue transformado en una herramienta de utilidad, sirviendo ahora para sostener la vida en vez de esconder la verdad. Se limpió las manos en el delantal y sonrió. Lo que antes la sofocaba, ahora ayudaba a algo a crecer. Era el final perfecto para el propósito de aquel pedazo de tela. Pasaron 6 meses, y el invierno se dio lugar a una primavera explosiva que cubrió el desierto con flores salvajes amarillas y rojas. El rancho Iron Will prosperaba como nunca. La fama de su productividad y de la calidad de su ganado
extendiéndose mucho más allá de Dry Creek. Una tarde, una carreta de suministros venida de la ciudad se detuvo en el patio. El conductor era el Linton Siam, mismo hombre que, meses antes, se había reído cuando Elena levantó la caja pesada. Ahora, bajó del asiento con el sombrero en la mano, la postura humilde y respetuosa. Traía una carta y suministros encargados, evitando mirar directamente a los ojos de Elena, no por repulsión, sino por una reverencia intimidada ante la mujer que comandaba aquel imperio, al lado del temido Caleb. Elena recibió la carta, dirigida con la caligrafía temblorosa de su hermana, Lila. La abrió allí mismo, bajo el sol del mediodía. La carta hablaba de trivialidades, de chismes de la ciudad y, entre líneas, de una soledad profunda y de un arrepentimiento velado. Lila mencionaba que la señora Hatcher había perdido influencia, que la ciudad parecía más pequeña y más gris. Elena leyó las palabras sin amargura, sintiendo solo una compasión distante por aquellos que aún vivían presos en las cadenas de la apariencia. Dobó el papel y lo guardó en el bolsillo, sabiendo que respondería eventualmente, pero sin la urgencia de quien busca aprobación. Su vida real, vibrante y sudada, estaba allí, en el olor del ganado y en el calor de la tierra, no en salones de baile sofocantes. Caleb apareció viniendo del granero, limpiándose las manos en un trapo, y se detuvo a su lado mientras la carreta del repartidor se alejaba, levantando polvo. Miró hacia el horizonte, donde la silueta de la ciudad era solo una mancha indistinta en la inmensidad. ¿Noticias importantes?, preguntó él, su voz tranquila y grave como el ronquido de un trueno distante. Elena negó con la cabeza, sonriendo levemente. «Solo ecos de un lugar donde ya no vivimos», respondió ella. Ella le extendió la mano, y él la tomó. Las manos de ambos eran ásperas, marcadas por cortes antiguos y callos nuevos, mapas idénticos de trabajo duro y voluntad de hierro. Eran manos que construían, manos que sostenían, manos que no necesitaban ser suaves para ser amadas. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de tonos violentos de naranja y púrpura, iluminando el perfil de Elena y destacando la cicatriz en su sien. Bajo esa luz, la marca parecía una veta de oro en una roca preciosa, una falla geológica que revelaba el valor oculto de la montaña. Caleb la atrajo hacia sí, besando exactamente sobre la línea irregular de la cicatriz, un ritual diario que había transformado el recuerdo del dolor en un recordatorio de amor. Se quedaron allí, observando el anochecer sobre el reino que habían construido a partir de escombros y rechazo. El mundo exterior podía seguir rindiendo culto a la perfección intacta, pero en el rancho Iron Will, ellos sabían la verdad. Las únicas cosas que no se rompen son aquellas que ya fueron forjadas en el fuego y sobrevivieron para contar la historia. El amor verdadero nunca fue ciego, solo aprendió a ver en la oscuridad. Y mientras la noche caía sobre el desierto, cubriendo el mundo con su manto de estrellas, Elena y Caleb entraron en casa, dejando la puerta sin cerrar, pues no había nada más allá afuera que pudiera herirlos. La cicatriz de Elena, antes un abismo que la separaba de la humanidad, se había convertido en el puente que la conectaba al único corazón capaz de comprenderla. Y en esa tierra dura, donde solo los fuertes echaban raíces, la leyenda de la chica de la cicatriz y su ranchero se volvió más valiosa que cualquier belleza que el dinero o la suerte pudieran comprar. Comenten, el amor no tiene precio si ustedes también creen en la bondad humana.